Ahora sí, ¿verdad? Ya. Lo que habíamos hecho el anterior miércoles es armarnos, ¿verdad? Nuestro POA. Es decir, estábamos empezando a armar el plan estratégico institucional. Bien, viendo rapidito, habíamos dicho que una primera parte era el tema del marco normativo, ¿no es verdad? Y ahí entraba toda la normativa. Teníamos que definir principios, fines y objetivos, que eso lo habíamos visto, la misión, visión, que también lo habíamos visto, valores, y estábamos en el diagnóstico, ¿no? Entonces, en el diagnóstico nosotros estamos viendo el tema del análisis interno, ¿no es verdad? Y el análisis externo. Y decíamos que en el análisis interno podríamos, por ejemplo, establecer las 4 áreas estratégicas que se habían definido en el plan de desarrollo institucional, ¿no es verdad? E ir mediante ese orden haciendo el análisis interno, haciendo una descripción de lo que pasa, ¿no es verdad? O si no, ir viendo ya a grosso modo, ya decir, eh, bueno, pongamos este punto, pongamos este otro punto. Les había comentado que lo que se hace usualmente para que funcione un plan estratégico institucional es que este debe ser participativo, ¿no es verdad? Entonces, el equipo de planificación lo que hace es convocar a diferentes sectores, ¿no es verdad?, de la universidad, y los reúne y arma equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo, ¿no es verdad?, van desarrollando este análisis interno, van definiendo qué puntos van a entrar dentro de lo que es el análisis interno, y después por equipos, ¿no es verdad?, van desarrollando cada uno de los puntos. Y ya en plenaria, ellos definen si está bien o si hay que modificar algo. Eso ya lo habíamos visto. Al mismo tiempo habíamos visto el análisis externo, que era básicamente la construcción del FODA, ¿no es verdad? Donde se identificaban las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Veíamos, por ejemplo, el tema sanitario. Si bien es importante, veíamos que como un plan estratégico, por ejemplo, no es a corto plazo, sino es a largo plazo, especialmente estos planes estratégicos institucionales, ¿no es verdad? Entonces, vemos que por ejemplo, es un plazo desde el 2019 hasta el 2025. Eso implica varios años. Entonces, veíamos que si bien el tema del COVID hemos visto que en un principio sí ha estado espeluznante, ha estado abismal, es verdad, las cifras, los decesos, todo aquello. Pero sin embargo, estamos viendo que conforme va pasando el tiempo, esto va disminuyendo. Y esperemos que de aquí a un año solamente sea una historia que vayamos a narrar, ¿no es verdad? Entonces, si nosotros colocamos como una amenaza, así tal cual está, como COVID, decíamos, entonces eso implicaba que estaríamos limitando nuestra amenaza a un corto plazo, que no estaría yendo en correspondencia, ¿no es verdad?, a lo que es el tiempo, que es el plan. Sí podemos hablar, por ejemplo, del COVID en el momento de realizar nuestro diagnóstico interno, en el momento de realizar nuestro análisis, ¿no? En el diagnóstico interno, por ejemplo, en la parte de la temática ya de las clases, podríamos haber abordado diciendo que ha sido un cambio drástico de pasar de las clases presenciales a las clases virtuales, ¿no es verdad? Entonces, teníamos que ver y hacer el ejercicio cómo nosotros podríamos plantear esa amenaza, ¿no? En la parte sanitaria. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, exposición, ¿no es verdad?, a enfermedades contagiosas. ¿Verdad? Entonces,
Nosotros decimos, podemos ya ahí ver exposición a enfermedades contagiosas. Eso implica, eso implica, por ejemplo, que no solamente estaríamos hablando del COVID, sino de alguna otra enfermedad o alguna otra variante, ¿no es verdad? Exposición, pero ojo, aquí hay que complementar, ¿no es verdad? Porque no es solamente la exposición a enfermedades contagiosas, sino exposición a enfermedades contagiosas que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos ya viéndolo como una amenaza, ¿verdad? Ahora bien, nosotros tenemos que armar nuestra matriz. ¿Nos da con qué fin armamos la matriz? Con el fin de establecer las líneas estratégicas que va a seguir. Obviamente que esto era un ejemplo. Cuando ustedes estén armando, van a haber muchas más oportunidades, más amenazas, más fortalezas y debilidades que van a ir identificando, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Entonces, ¿qué les decía? Que nosotros tenemos que armar, ustedes como planificadores, ¿no es verdad? Tienen que armar su matriz. Recuerdan que nosotros decíamos que la matriz implicaba crear, ¿no es verdad? Y decir acá, por ejemplo, decir oportunidades, decíamos amenazas, ¿no es verdad? Decíamos fortalezas y decíamos, ¿qué decíamos? ¿Recuerdan? Debilidades. Bien, entonces, y aquí teníamos que armar, ¿no? Entonces, producto de esa unión entre las fortalezas y las oportunidades, veíamos que teníamos que las potencialidades. Producto de las fortalezas y la amenaza, ¿qué es lo que teníamos? El riesgo. La unión entre la debilidad y la oportunidad que teníamos, los desafíos. Y en el tema de debilidad, de amenazas que teníamos, recuerden, las limitaciones, ¿verdad? Entonces empezamos a armar. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que copiar básicamente todas las fortalezas que ustedes han identificado, ¿no es verdad? Van a copiar. Lo mismo con el tema de debilidades. Van a copiar las debilidades que han identificado. Bien. Van a copiar las oportunidades. Es importante, ¿verdad? Van a copiar las oportunidades. Bien. Y van a copiar las amenazas. Ya hemos cometido un error. Ok. Entonces, fíjense. Yo siempre les he dicho que tenemos que enumerar, ¿no es verdad? ¿Por qué razón? Para que nosotros tengamos, sepamos de qué oportunidad estamos hablando, por ejemplo, sepamos de qué amenaza estamos hablando. A ver, ya vamos a cortar esto. Ya. Si tienen alguna duda, algo que ustedes quieran aportar, por favor, me avisen.
¿Ok? Entonces hemos enumerado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que analizar, ¿bien? Fortalezas y oportunidades. Yo voy leyendo, ¿no es verdad? En la plenaria, lo que ustedes tienen que hacer es ir leyendo y empezar a construir, ¿no es verdad? Y decir, esta es la matriz, ¿no es verdad? Y ahora el trabajo que ustedes tienen que realizar en el equipo, ¿no es verdad? Porque se tienen que volver a reunir en equipo, es decir, ver, ¿no es verdad? Hacer el análisis entre las fortalezas y oportunidades y colocar sus potencialidades. Lo mismo, amenazas y fortalezas y colocar los riesgos, los desafíos, las limitaciones, ¿no es verdad? Entonces, en los equipos irán trabajando. Ustedes les van a dar un tiempo, ¿no es verdad? Un tiempo X para que estas personas puedan entrar, analizar, ¿no es verdad? Todo esto. Y luego, ¿qué es lo que van a hacer? Una vez que haya concluido ese tiempo, van a volver a reunirles, ¿no es verdad? Igual que se hizo antes, se les va a volver a reunir y se les va a decir, bueno, por favor, veamos cómo es lo que, cómo vamos a identificar, es decir, cómo se va a seleccionar las potencialidades, ¿no es verdad? Los riesgos. Es decir, van a ir anotando. Bien, van a ir anotando. Por ejemplo, si me permiten un minuto, por favor. Bien, les decía, van a disfrutar. Por ejemplo, resulta que la persona, un miembro de un equipo dice, a ver, les dice, bueno, el equipo identificado, por ejemplo, la oferta académica variada con lo que es las alianzas estratégicas con instituciones públicas y o privadas en locales nacionales y extranjeros. Ok, entonces, ¿ustedes qué harán? Van a colocar eso, ¿no es verdad? F1 con O1. F1, ¿qué es? Fortaleza 1 con la oportunidad 1. ¿No es verdad? Ok. Han unido, han analizado ese detalle. Entonces, ¿cómo han analizado, es decir, cómo han visualizado esa unión? ¿No es verdad? Entonces, ellos lo que van a hacer es darles la idea, ¿no es verdad? Concretizar. Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes darían en lo que es oferta académica variada y alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas? A ver, se me ocurre consolidación, consolidación de convenios que apoye las actividades académicas. ¿No es verdad? Entonces, les dan eso, ¿no es verdad? Van a analizar en, en la plenaria, ¿no es verdad? Van a analizar y ¿qué es lo que va a pasar?
van a ver si se queda tal cual está, van a cambiar algo. Recuerda en la anterior clase, estábamos viendo al momento de exponer e identificar qué amenaza había o qué oportunidad, ¿no es verdad? Entonces, lo que hacíamos era discutir si estaba bien, si había que aumentar algo o si había alguna contradicción en algún punto, ¿no es verdad? Entonces, pasa lo mismo acá. Entonces, en la potencialidad identificada se tiene que llegar a un consenso, ¿no es verdad? Y luego, ¿qué se va a hacer? Luego se va a trazar su línea estratégica, ¿ok? La línea estratégica. Entonces, su línea estratégica, ¿cuál va a ser? Se me ocurre fortalecimiento de las actividades académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿No es verdad? Entonces, van a hacer ese trabajo. Entonces, van a ver, por ejemplo, qué sé yo, va a haber otra combinación y que va a estar contenida dentro de lo que es el fortalecimiento. Por ejemplo, equipo docente multidisciplinario, o sea, es de 2, ¿no es verdad? Es de 2 con O2, existencia de instituciones públicas y o privadas, locales, nacionales, ¿no es verdad? Puede hacer una unión, ¿no es verdad? Puede hacer una unión y que básicamente estaría, ¿no es verdad? También marcado lo que es S2 con O2, ¿no es verdad? Porque responde a eso. Un equipo docente multidisciplinario a través de convenios, ¿no es verdad? Que se puedan realizar en instituciones públicas o privadas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a apoyar las actividades académicas, ¿no es verdad? Puede ser, por ejemplo, o si no, podemos decir consolidación de investigativas, por ejemplo, ¿no es verdad? Acá. Entonces, fíjense, yo ya estoy sacando y cada uno de los equipos va a ir sacando, ¿no es verdad? Va a ir diciendo, bueno, esto, y se va a llegar a un consenso. Por ejemplo, estos dos, ¿no es verdad? Tanto el de convenios que apoya las actividades académicas como las actividades investigativas, ambas están dentro de lo que es la línea de fortalecimiento de las actividades académicas. ¿No es verdad? En todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿No es verdad? Ahora, veamos el tema de abierto. Vamos a hacer el mismo trabajo. ¿Ok? Vamos a hacer el mismo trabajo. Denme un segundito, por favor, el doctor. Hola, les decía, mil disculpas, acaban de hablarme de la plataforma, que ya han solucionado la plataforma y que ya podemos ingresar, nos dicen, ¿no? Entonces, les estaba diciendo que bueno, tenemos ese detalle, ¿no es verdad?
Y lo que vamos a hacer ahora es darnos 10 minutitos, por favor, porque nos han pedido que ingresemos a través del link de la plataforma. Entonces, mientras ingresamos, yo quisiera que por favor ustedes estén pensando, ¿bien? ¿Qué punto, qué amenaza se combinaría con la oferta para, ¿no es verdad?, que sea un riesgo? ¿Ok? ¿Qué amenaza de estas que tienen ustedes acá con la fortaleza que tienen acá se constituirían en un riesgo? Igualito que hemos hecho acá, ¿no es verdad? Hemos combinado fortaleza 1 con oportunidad 1 y hemos combinado fortaleza 2 con oportunidad 2, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, hemos sacado dos aspectos, ¿no es verdad?, que queremos nosotros puntualizar. Hemos sacado de esos dos aspectos, estamos mostrando cuál vendría a ser la línea, ¿no es verdad? La línea de acción, la línea que nos va a direccionar para dónde vamos. Bien, entonces lo mismo tenemos que hacer acá, ¿ok? Vamos a hacer ese ejercicio. Amenaza y fortaleza, ¿ok? Bien. Lo que estamos haciendo es armar nuestra matriz. La unión de fortaleza y de oportunidad me va a dar una potencialidad. La unión de fortaleza y amenaza me va a dar el riesgo, ¿no es verdad? Entonces, fruto, por ejemplo, de combinar F1, de la fortaleza número 1, con la oportunidad 1, me da esta estrategia. Consolidación de convenios que apoye la actividad académica. A eso yo quiero apuntar. Ahora, F2 y O2, es decir, la fortaleza 2 y la oportunidad 2, me dice consolidación de convenios que apoye las actividades investigativas. Ahora, meramente como para no estar subiendo y bajando, ¿no es verdad?, de un cuadro a otro cuadro, lo que yo estoy poniendo acá ya es la identificación de la línea, es decir, línea que de estas estrategias, ¿cuál va a ser la línea que yo voy a trazar? Bien, es el fortalecimiento de las actividades académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes estén concluyendo la matriz, se queda acá. ¿Ok? No entra esto. Esto entra en un cuadrito más abajo que lo vamos a concluir. Ahora, el ejercicio era que vayamos haciendo, viendo ustedes, a ver, qué fortaleza y qué amenaza ustedes han planteado. Que puedan mezclar, que puedan conjugar. A ver, se me ocurre, yo leyendo, a ver, ¿cuál de estas fortalezas tiene relación con estas amenazas? Por ejemplo, la oferta académica variada tiene relación, por ejemplo, con las tres, ¿no es verdad? Con las tres que están aquí. Pero se me ocurre tomar esta, claro, que sea instituciones privadas que ofertan carreras universitarias. ¿Ok? Pues fíjense, no solamente aquí, por mera coincidencia, hemos hecho F1 o 1, F2 o 2. Nosotros podemos combinarlos, ¿verdad? Podemos decir F3 puede ir con F1, perdón, con A1. ¿Verdad? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a combinar la fortaleza 1, que es la oferta académica variada, ¿no es verdad? Con la amenaza 2, que es instituciones privadas que ofertan carreras universitarias. Bien, entonces, ¿cuál sería, cómo más o menos yo escribiría mi estrategia? ¿Qué es lo que quisiera? Podríamos poner, por ejemplo, consolidar o consolidación, ¿verdad? ¿Consolidación de qué? De la oferta académica
de la oferta académica, ¿de acuerdo a qué? Porque yo tengo que poner, darle un plus, ¿no es verdad? Para que sea atractivo a los estudiantes y que los estudiantes ingresen a mi universidad y no a otra universidad. Entonces yo les tengo que mostrar un plus. ¿Qué plus le puedo poner? Por ejemplo, puedo decir, de acuerdo a la demanda del contexto. ¿Eso qué implica? Que la universidad, para abrir una carrera, va a realizar, ¿no? ¿verdad? Ese análisis. Recuerdan que, a ver, creo que Benigno fue el que dijo que era importante, ¿no? ¿verdad? El realizar ese análisis de la demanda del mercado, ¿no? ¿verdad? Entonces, fíjense, entonces ya estamos dando un plus, estamos tratando de diferenciarnos con esta oferta académica, ¿no? ¿verdad? Este es un ejemplo. Como pueden haber varias Doctora, Dime, dime, adelante. a ver, que las instituciones privadas de formación superior generalmente se van actualizando en su oferta académica, mientras que la universidad estatal a veces se queda un poco rezagada. Entonces, como estrategia yo plantearía en lugar de consolidación, actualización de la oferta académica de acuerdo a la demanda laboral, o a sí, a la oferta laboral, perdón. Perfecto, actualización de acuerdo a la demanda laboral. ¿No? De acuerdo a la oferta laboral. Ah, O sea, las empresas las que ofrecen, ¿no? Las que, o demanden este caso, muy no bien. correcto. Bien, perfecto. ¿No? Entonces, ahí ya tenemos, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, en la plenaria, ¿no es verdad? Van a ver este tipo de modificaciones, ¿no? Entonces, van a dar su opinión y van a decir, pongamos así, mejoremos esta forma, cambiemos esto, entonces se llega a un consenso, ¿no es verdad? Y dentro de este consenso ya se va armando, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué línea podríamos poner? ¿Qué línea? ¿Bajo qué línea se va a regir esa estrategia, por ejemplo? Se me ocurre, ¿potenciamiento de qué? Se me ocurre, ¿no? Bien, entonces fíjense, este mismo detalle ustedes tienen que hacer, ¿no es verdad? Con cada uno. Por ejemplo, pueden sacar debilidades, ¿no es verdad? Aquí las debilidades con las oportunidades, ¿no? Las debilidades con las oportunidades. Entonces, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, escaso presupuesto, luego tenemos escasos programas, dos. Tenemos escasos programas de actualización docente, tenemos mínima gestión en infraestructura y equipamiento, entonces, y eso lo tendrían que combinar con qué? Con las oportunidades, ¿no es verdad? Entonces, todo ese proceso ustedes lo tienen que llevar adelante. Y es lo mismo, ¿no es verdad? Para el mismo ejercicio que hemos hecho aquí en potencialidades y en riesgo, es el mismo ejercicio que ustedes tienen que desarrollarlo en desafíos y limitaciones. ¿Ok? Ahora bien, dentro de lo que es el plan de desarrollo universitario, también menciona que se deben identificar los actores públicos, ¿ok? Y los actores privados.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que insertar una tablita, ¿no es verdad? En la cual primero no nos olvidemos siempre del número, ¿no es verdad? Aquí pondré actores públicos. Pondré el rol que juegan, es decir, cuando hablamos de rol estamos hablando de qué hacen, para qué han sido constituidas o qué atribuciones, qué competencias tienen, sobre qué deciden, por ejemplo. Pueden poner, por ejemplo, recursos. Bien. Eso implica decir qué tipo de recursos poseen, ya sean estos físicos, financieros, humanos, ¿no es verdad? Ya caracterizar todo aquello, ¿no? Entonces, esta parte de acá, de esta tablita, no es, por ejemplo, acá en esta matriz, en algunos planes estratégicos institucionales, directamente se quedan acá. Muestran solamente esta tabla y no muestran este análisis que hace. ¿Por qué? Porque dentro del plan de desarrollo universitario no está esta tabla, solamente está esta. ¿Sí? ¿Para qué se desarrolla esto? Para que nosotros identifiquemos las estrategias y las líneas. Bien, eso es importante. De igual forma, en cuanto a esta siguiente tabla, que esta es una propuesta igual de plan de desarrollo universitario, ¿no es verdad? Que para estar completa su tabla, es que nos dicen que nosotros podemos, por ejemplo, escribir actores públicos y aquí privados, ¿no es verdad? No nos olvidemos, actores públicos y actores privados, ¿bien? Que describamos el rol que tienen los recursos. Pero eso no implica, ¿no es verdad?, que nosotros o que los planes estratégicos institucionales de la universidad no contemplen aquello. Generalmente lo que hacen es solamente identificar los actores del contexto, ¿no es verdad? Y ya, numerarlos e identificarlos. No van más allá, ¿no es verdad? A menos de que sí, o sea, no está plasmado dentro de su documento final. Bien. Ahora, ¿qué actores públicos, por ejemplo, tenemos? Que interactúa la universidad. Por ejemplo, se me ocurre la gobernación. ¿No es verdad? ¿Qué otro actor público puede haber? A ver, les cedo la palabra. Hola, hola. Los gobiernos municipales, doctora. Exacto, los gobiernos municipales. Por ejemplo, después, fondos de desarrollo campesino. Exacto. ¿No es verdad? Entonces, vamos a ir enumerando, ¿no es verdad? El equipo, les hablo del equipo, ¿no es verdad? Ya tiene que tener un listado de actores públicos y de actores privados. Eso es importante. ¿Con qué fin tiene ese listado? Con el fin de que el tiempo que tengan los equipos, ¿no es verdad?, sea más efectivo, ¿no es verdad? Porque los equipos ya van a tener los insumos y estas listas de actores, estas listas de actores públicos y privados, básicamente se constituyen en un insumo para los equipos, para que ellos trabajen, ¿no es verdad? Entonces, los equipos, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer?
Los equipos van a identificar, ¿no es verdad? ¿Cuál de estos actores van a seleccionar y dirán, a ver, este actor, vamos a incluir este actor, vamos a incluir quizá este otro no, ¿no es verdad? Entonces, ellos van a designar. Y luego, ya en equipo, ¿no es verdad? En plenaria, ya van a seleccionar, ¿no es verdad? Van a decir, el equipo 1 va a poner sus opciones, el equipo 2 sus opciones. Obviamente, ¿no es verdad? Obviamente que previamente el equipo va a recoger todas estas hojas de trabajo y las va a unificar. Y cuando esté unido, recién va a exponer en la plenaria. Amparo, dime, ¿tienes una pregunta? Sí, doctora, disculpe, ¿en dónde ingresaría entonces aquí el tema de la UPRE? Que muchas veces se ve ese trabajo en provincia. Disculpa, no te entendí bien. Le decía, doctora, que muchas veces cuando estamos regidos en la unidad educativa en provincia, vemos el tema de proyectos a través de la UPRE, que es la unidad de proyectos especiales, y mi duda era saber en cuál ingresa, porque esto es dependiente del ministerio, de hecho, de la presidencia, pero no es algo muy conocido, así como está planteándolo, ¿no? Como gobiernos, porque es excepcional. Y tal vez mi duda era si entra como actor público o como actor privado, tal vez por esa situación de ser especial y de solamente ubicarse en cierto tipo de proyectos. Ya, lo que pasa es que si tú me dices que es una instancia del Ministerio de Educación, me dices, ¿no es verdad? Del Ministerio de la Presidencia. Perfecto. Entonces, si es parte del ministerio, si es parte del gobierno, ¿no es verdad? Ya sea municipal, ya sea departamental, qué sé yo, ya sea nacional, entonces se convierte en un actor público. Directamente se convierte en un actor público. ¿Cuándo es un actor privado? Cuando no tiene ninguna relación con el gobierno, salvo, obviamente, pagar los impuestos, ¿no es verdad? Y las regulaciones, hacer caso a las regulaciones que sí o sí todos tenemos que aceptar, ¿no es verdad? Pero mientras tenga una relación directa con el gobierno o dependa directamente del gobierno, entonces se convierte en un actor público. Ok, doctora, gracias. Listo. Ahora, dentro de actores privados, por ejemplo, dentro de los actores privados, ¿quiénes entrarían? A ver, Franco, adelante, dime. Primeramente, buenas noches, doctora. En los Buenas sectores noches. privados yo pienso que entrarían, ¿no? Las diferentes ONGs, ¿no? Que están un poquito financiando, ¿no? Ya podríamos decir de parte del extranjero, ¿no? Sí, Después, perfecto. o las fundaciones también, a lo que tengo entendido. Hay fundaciones como, por ejemplo, Cáritas, después esto de Intervida. Entonces, yo pienso que eso, ¿no? Son instituciones también Exacto. que están apoyando, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, fíjense, estamos identificando los actores públicos y los actores privados. ¿Con qué fin se identifica? Con este fin, recuerdan que habíamos hecho este ejercicio, ¿no es verdad? Donde una potencialidad, mejor dicho, una oportunidad que luego se ha convertido en una potencialidad, es que la universidad puede hacer una alianza estratégica, ¿no es verdad? ¿Y con quiénes? Con instituciones públicas o privadas, ¿no es verdad? Entonces, con eso se convierte en potencialidades, ¿no es verdad? En potencialidades obviamente estratégicas que me va a dar una línea de acción, ¿no? Entonces, yo estoy identificando acá ya, yo ya veo las posibles alianzas que pueda la universidad, en este caso, realizar, ¿no es verdad? ¿Para qué? Para poder eh, mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje, aumentar sus investigaciones, fortalecer toda la actividad académica o administrativa que conlleva todas las actividades de la universidad. ¿Sí? Entonces,
Por eso es importante identificar estos factores. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Ahora vamos a ver. ¿Cuál es el tema de la articulación? Bien, entonces, si ustedes recuerdan bien lo que estábamos viendo ya a un principio, creo que fue el lunes o fue el viernes anterior que vimos que era importante, que siempre nos recomendaba que se tenía que articular este plan estratégico institucional que se está realizando con, con el plan de desarrollo universitario, ¿no es verdad? Eso es lo que veían, que sí o sí se tenía que articular. Entonces, ¿cómo articulábamos eso? Bien, ¿cómo articulábamos eso? A ver, vamos a ver. A través de una tablita. Nos vamos a armar una tablita. ¿Ok? Vamos a armarnos una tablita. Donde nosotros, obviamente, vamos a poner en la parte superior. O sea, la articulación del plan de desarrollo universitario ¿con qué? Con el plan estratégico institucional de la universidad. Esa es la articulación. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver el área estratégica. Ok. Luego vamos a ver la línea estratégica. Luego vamos a ver la política. Vamos a hacer una breve descripción. O sea, esto es solamente, esta parte de acá, este tema de la descripción es simplemente enunciativo. O sea, eso es para que ustedes se guíen. O sea, estamos hablando del equipo de planificación, ¿no es verdad? De cómo construir. Hay cosas que van a estar dentro del plan estratégico como documento final, pero hay otras que no. ¿No es verdad? Que se coloca porque es una guía para que les va a permitir, ¿no es verdad?, realizar más cosas, establecer más cosas, ¿no es verdad? Entonces, eso es. Y por último, vamos a poner el objetivo estratégico. ¿Ok? Entonces, recuerdan que para no hacer esta subida y bajada de los cuadros habíamos puesto aquí la línea, ¿no es verdad? Entonces, esto, por ejemplo, no va ya en el documento final, pero el equipo lo tiene que construir para poder seguir, ¿no es verdad? Ahora, ¿cuál es esta línea? Fortalecimiento de las actividades académicas en el proceso de aprendizaje. Esta es mi línea estratégica. ¿No es verdad? Ahora, ¿cuál es el área estratégica que nos ha dado el PDU? Y que sí o sí nosotros tenemos que asumir. Nos han dado 4, ¿recuerdan? Nos han dado 4 líneas estratégicas. Una que tenía que ver con lo que es la formación en grado y posgrado. La siguiente que tenía que ver en investigación. La siguiente que tenía que ver en interacción. Y por último, en la gestión universitaria. ¿No es verdad? Entonces, de esas 4 áreas estratégicas, esta línea estratégica de fortalecimiento de actividades académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿en cuál de ellas ustedes creen que va más? ¿En cuál de estas líneas?
¿En la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta? ¿En cuál iría más? Hola, hola. ¿En cuál iría más? ¿En la primera, segunda, tercera o cuarta? En la primera. ¿Por qué? Porque la primera me dice que es gestión de la formación profesional de grado y posgrado. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta encaja perfectamente, esta línea estratégica, en esta área estratégica. Perfectamente. ¿No es verdad? Ahora, ¿cuál sería su política institucional? ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, se me ocurre poner optimizar. ¿Optimizar qué? El desarrollo ¿de qué? De las actividades académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es mi política. ¿Ok? La política institucional. Obviamente, vamos a volver a trabajar aquí en equipo, ¿verdad? El equipo que les va a dar el insumo, ¿verdad? Les va a dar este insumo ya consolidado, les va a dar como hoja de trabajo esta parte, ¿verdad? Y les va a ir diciendo que tracen, ¿verdad? La línea estratégica, cuál va a ser la política, una breve descripción y los objetivos estratégicos. Y nuevamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a volver, ¿no es verdad? Al concluir el tiempo de los equipos, va a volver a sistematizar todo, va a recoger de cada uno de ellos y va a sistematizar y se va a llevar a plenaria nuevamente para que trabajen en el equipo y vean, ¿no es verdad? Si está acorde a lo que ellos quieren llegar, ¿no es verdad? A lo que los actores dentro de la universidad, los diferentes estamentos, están de acuerdo y lleguen a un consenso, ¿no? ¿Cuál sería la descripción de esta política? El fortalecimiento, ¿verdad? El fortalecimiento ¿de qué? De las actividades académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es básicamente lo que yo quiero alcanzar, lograr con esta política. Esa es mi descripción. ¿Cuál sería el objetivo estratégico que me vaya a plantear? Fortalecer, doctora. Ya, muy bien. Fortalecer las actividades, Académica. ¿verdad? Académicas en el proceso de enseñanza. Perfecto, excelente, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, ese ya viene siendo que mi objetivo estratégico, ¿ok? Entonces, ahora, vayamos diciendo, hasta aquí todo ok, ¿no es? Estas son nuestras hojas de trabajo, ¿ok? Son nuestras hojas de trabajo. Lo que el equipo tiene que hacer es agarrar estas hojas de trabajo, ¿no es verdad? Y escribir. ¿Ok? Va a escribir. Acá la escribirá un poquito
¿no es verdad? En el análisis interno, no lo puede presentarlo así si quieren, pero generalmente lo que se hace es colocar, por ejemplo, normativa y hablan sobre la normativa, la estructura organizacional es tan, ¿verdad? Todo lo que se ha trabajado. A continuación harán análisis externo, presentarán esta matriz, ¿no es verdad? Y darán una explicación. Tal y cual se hace, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las tablas estadísticas, los gráficos estadísticos, ¿no es verdad? Exponemos el gráfico y abajo, o exponemos la tabla y abajo nosotros hacemos la interpretación, ¿no es verdad? Hacemos ese análisis crítico. Entonces, lo mismo es lo que tienen que desarrollarse. El equipo hace eso porque esto que han construido en equipo, los diferentes actores, ¿no es verdad? En los diferentes grupos y han llegado a un consenso en una plenaria, se constituye en un insumo para el equipo para que desarrolle y plasme en un documento ese plan estratégico institucional, ¿no es verdad? Y ahí sí, tiene que ir parte por parte, ¿no es verdad? Ahí dirá políticas, entonces va a describir las políticas. Y para eso, ¿qué le va a ayudar? Le va a ayudar esta parte de aquí, la política, su descripción, ¿no es verdad? En función de esta descripción, bueno, entonces ellos van a hacer la descripción total, la van a ampliar más, la van a enriquecer, van a hacer ese análisis crítico, todo, ¿no es verdad? Al momento, recuerden que también, a ver, vamos a ver, les voy a compartir. ¿Pueden ver la pantalla? No, doctora, no se ve. Ahora es el PowerPoint. Sí, ¿Pueden ver? doctora. Bien. Sí. Ahora, por ejemplo, en la parte 3 es el marco estratégico, ¿no es verdad? El marco estratégico. Eso implica que en el marco estratégico, aquí sí es claro, ¿no es verdad? El plan de desarrollo universitario dirá, ¿no es verdad? Estas son las 4 áreas estratégicas en las cuales las universidades van a desarrollar sus actividades, ¿no es verdad? Entonces, en esta parte 3, es esto lo que tienen que colocar, ¿no es verdad? Colocarán marco estratégico, gestión de la formación profesional, tal cual está. Y acá explicarán. Cada universidad va a explicar desde su visión. Bien. O caso contrario, lo que pueden hacer es remitirse al plan de desarrollo universitario, ¿no es verdad? Y ver qué ha escrito, pueden volverlo a copiar, ¿no es verdad? Está permitido, ¿por qué? Porque es el documento rector. Bien, eso es lo que vamos a hacer. A ver, veamos más arriba. Bien, veíamos esto, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, hemos hablado del enfoque político institucional, que ya lo hemos desarrollado. El diagnóstico, que ya lo estamos plasmando, ¿no es verdad? Lo que hemos empezado la anterior clase y ya prácticamente lo hemos plasmado y hemos desarrollado. Entonces, el equipo con estos insumos, con esas tablitas que hemos desarrollado, ya tienen este diagnóstico. Bien, tienen el tema de las áreas estratégicas, el tema de los indicadores, perdón, las políticas de desarrollo, ¿no es verdad? Las políticas de desarrollo que están ahí, entonces pondrán subtítulo, ¿no es verdad? Es 3 áreas estratégicas y plasmarán. Luego pondrán 4 políticas de desarrollo. Y ya tienen el insumo, ¿no es verdad? Las políticas de desarrollo, que lo hemos desarrollado ahí en su tablita. Esas son hojas de trabajo. ¿Bien? Y luego tienen objetivos estratégicos. ¿Recuerdan? Objetivos estratégicos. Y ahí también tienen, ¿no es verdad? Su
en la hoja de trabajo también tienen sus objetivos estratégicos. ¿No es verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es ir, ¿no es verdad? Mostrando, desarrollando, haciendo uso de qué? De esas hojas de trabajo que hemos estado haciendo, ¿no es verdad? Ahora bien, a ver, volvamos a nuestra hoja de trabajo. ¿Pueden ver la hoja de trabajo? No, doctora. Ahora bien, ahora pueden ver la hoja de trabajo. Sí. Perfecto. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se va a realizar, ¿no será? Otro cuadrito. ¿Sí? Otro cuadrito. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos establecer los indicadores, los resultados esperados y las metas. Y podemos ver ahora el PowerPoint. Estábamos acá, ¿no es verdad? Estamos en objetivos estratégicos. Está acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Armarnos otra tablita, ¿no es verdad? Otra hojita de trabajo para establecer el indicador estratégico, los resultados y las metas. Porque eso también lo tenemos que desarrollar, no lo podemos hacer así al azar, ¿no es verdad? Entonces, nos vamos a nuestra hojita de ejemplo y vamos a armarnos, ¿no es verdad? Otra planillita, ¿no es verdad? Otro cuadrito. Ya, se me ocurre. ¿Qué vamos a poner? Vamos a copiar la política institucional. ¿Ok? Luego vamos a colocar el objetivo estratégico. ¿Ok? Entonces estamos colocando. ¿No es verdad? Ahora que no quiero decir. No. Entonces, fíjense, estamos empezando, ¿no ven? Bueno, tenemos la política institucional. Es optimizar el desarrollo de las actividades académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos que el objetivo estratégico, fortalecer las actividades académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego, ¿qué tendremos? El indicador estratégico. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el indicador? ¿Recuerdan en las clases pasadas que habíamos hablado del indicador? ¿Recuerdan aquello? ¿Recuerdan que habíamos visto, por ejemplo, qué implicaba, ¿no verdad? ¿Cómo tenía que estar plasmado el indicador? ¿Recuerdan que veíamos que dentro del reglamento del sistema de universidades bolivianas estaba y nos decía cómo tenía que enfocarse, cómo tenía que describirse el indicador? ¿Recuerdan? A ver, ¿quién recuerda ese detalle? Doctora, Dime. realizar.
como un indicador. Puede ser. Habría que mejorar. Lo que pasa es que un indicador, ¿verdad? Un indicador me dice, es como una unidad de medida. Me dice cómo yo voy a medir el resultado al que quiero llegar. Bien, entonces es una unidad de medida, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el plan de desarrollo universitario y dentro de la reglamentación, si recuerdan bien, nos decía que habían indicadores de resultados e indicadores de gestión, ¿no? Entonces, también nos decían que había un dossier, ¿no es verdad? Un catálogo de indicadores, es decir, que nosotros podíamos recurrir a esos indicadores y elegir más o menos cuál de ellos estaría acorde con lo que nosotros queremos expresar aquí con nuestro objetivo estratégico. O, claro que eso no es que sí o sí tienes que recurrir, o directamente nosotros poner nuestros indicadores. Doctora, disculpe doctora, no habrá un riesgo de copiar de manera mecánica, ¿sí? Porque yo pienso que tiene que surgir, ¿no? De una política institucional, ahí nace el objetivo, y este objetivo estratégico tiene su indicador, su unidad de medida, ¿verdad? Alto, bajo, regular, qué sé yo, ¿no? De doctora. O estoy entendiendo mal, yo, así de esa manera estoy entendiendo, doctora. No, lo que pasa, te aclaro. Cuando uno es libre de realizar su plan estratégico institucional, ¿no es verdad? No hablemos de una universidad, sino hablemos, qué sé yo, de una empresa privada, es libre, porque es dueña de su institución. No está dependiendo de otro nivel jerárquico, ¿no es verdad? En este caso, las universidades están dependiendo de un nivel jerárquico, ¿no es verdad? Que es el seguro. Entonces, el sistema de universidades bolivianas. ¿Eso que implica? Que nos han dicho, ¿no es verdad? Les han dicho a las universidades, este es su documento rector. Entonces, por esa razón, tienen todas sus actividades, tienen que marcarse sí o sí en esas 4 áreas estratégicas. Y de ahí tiene que partir todo aquello. En los indicadores, espérame, si bien nos están dando un catálogo, nosotros podemos asumir alguno de esos indicadores, o caso contrario, ¿no es verdad? Podemos nosotros plasmar un propio indicador. ¿Bien? Pero no hay problema si nosotros copiamos ese indicador. ¿Por qué? Porque tenemos un documento rector. ¿Bien? No estaríamos en este caso, qué sé yo, incurriendo en un copiado y sin sentido, ¿no? Dime, ¿qué es lo que me quería? Doctora, una consultita, doctora. Por ejemplo, estamos hablando de la política institucional. Optimizar. ¿Qué es optimizar? Racionalizar, adecuar lo más conveniente de acuerdo al contexto. ¿Ve? Eso es una política. ¿Ve? Optimizar los gastos, acciones, todo aquí, optimizar, racionalizar. Pero una vez para cumplir esta racionalización, entonces viene un objetivo. Fortalecer. ¿Qué es fortalecer? Es capacitar, es hacer comprender, ¿no es cierto? Es crear, digamos, proyectos, programas, etcétera, ¿no ves? Y una vez teniendo esto, a partir de eso surge, pues, un indicador, una unidad de medida, ¿verdad? Yo pienso que mi duda, no puedo copiar de otro texto. Un ejemplo concreto, doctora. Yo tuve la oportunidad de participar, por ejemplo, en la ley 1565 en la parte de educación. Cuando han venido los españoles y los chilenos a capacitar, hacer esa reforma, doctora, simplemente nos han traído unos libros, unos catálogos. Bueno, señores maestros, ustedes van a copiar de aquí, aquí, allá. Entonces, un poco siempre protestaba, es como ahorita estoy con fiebre. No, ahora de tal catálogo me voy a copiar, etcétera.
sin haberme visto con, digamos, con algún instrumento de diagnóstico, no me han medido la temperatura, todo aquello. Un poquito se me ha complicado porque está bien de cerca porque nos está explicando de manera muy objetiva, doctora. Por favor, acláreme, doctora. Ya, ese es el detalle, ¿no es verdad? Tal como tú dices, ¿no es verdad? Es que uno tendría que plasmar su propio indicador. Eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque de ahí parte ese análisis crítico, ese plus, ese aporte que el actor está haciendo al plan, ¿no es verdad? Pero sin embargo, tiene que sí o sí regirse a las regulaciones que tiene. En este caso, la universidad, todas las universidades están regidas bajo este plan de desarrollo universitario. Bien, si bien no te va a decir, no te va a decir sí o sí, agarre ese indicador o busque entre los indicadores cuáles te parece, puedes hacerlo y copiarlo. O también, ¿no es verdad? Puedes asumir un nuevo indicador. Bien, en el dossier hay varios indicadores que te permiten hacer este tipo de ¿cómo te diría? De comparación, ¿no es verdad? De buscar y ver más o menos cuál se podría acomodar a este objetivo. Si no encuentras uno que se pueda acomodar, ¿no es verdad? Entonces crea tu propio indicador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Por ejemplo, ¿qué indicador estaríamos hablando acá? Cuando hablamos de un indicador, decíamos nuevamente que es una unidad de qué? Una unidad de medida del resultado que mide que el grado de eficacia de una gestión o el grado de eficiencia del desarrollo de algunos procesos o el uso de los recursos, ¿no es verdad? Entonces, es una unidad de medida. Ahora, ¿qué indicador pondríamos acá? ¿Qué indicador? Podríamos, por ejemplo, poner que número de actividades académicas. Ese es el indicador, ¿no es verdad? El número de actividades académicas, ¿ok? Ese es el indicador. Ahora, ojo, me van a decir, pero aquí solamente me dice el número de actividades académicas, ¿no es verdad? Pero ¿qué más? Número de actividades académicas, ¿no es verdad? ¿Cómo lo complementamos? A ver, yo les dejo. A ver, ¿cómo ustedes completarían ese indicador? Tal vez podría ser número de actividades. Digo, tal vez podría ser, esperar, vamos a ver la opinión de los colegas también, de repente mejores sugerencias, pero una opción sería número de actividades académicas desarrolladas o llevadas a cabo, dividido entre el número de actividades planificadas en la gestión. Ya. Exacto, exacto. Así más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, fíjense, ya ese entra, además, ¿no? Entonces ya es un indicador, ¿no? O también, si es que no quisieran hacer esto, otro indicador. ¿Cómo podríamos poner otro indicador acá? Podríamos decir, igual, número de actividades académicas, ¿verdad? Desarrolladas o enfocadas al proceso de enseñanza. ¿No es verdad? Entonces, fíjense, es otro indicador. ¿No es verdad? Entonces, hay distintos tipos de indicadores que nosotros podemos plasmar para un mismo objetivo. ¿Bien?
Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que hemos plasmado, ¿no es verdad? Este indicador, tenemos que ver el detalle de que el resultado, ¿no es verdad? El resultado. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál sería el resultado en este caso de este indicador? Podría ser tal vez el 80% un 80% de desarrollo o de avance. Exacto. De quizá ejecución de las actividades Sí, perdón, doctora, para complementar, delante del 80, normalmente ponemos mayor, igual, ¿no? Delante del 80%, el simbolito mayor, igual. Exacto, estoy buscando el símbolo mayor igual. ¿Sí? Mayor, igual, sí. Está bien. Ese es, ¿no? No estoy viendo. Falta el igual. Ay, no. Sí, lo que pasa es que se convirtió en no sé qué. Ya, ¿no es verdad? Entonces, ese es mi resultado. ¿No es verdad? Entonces, de esa forma vamos a ir construyendo. Y luego, ¿cuál sería? ¿Cuál sería lo siguiente? La meta. Aquí hay un detalle. Mi meta es este. Mi resultado es este. ¿No es verdad? Mi resultado es ejecución de las actividades académicas. ¿Cuál es mi meta? Mayor o igual al 80% de ejecución de las actividades académicas programadas. ¿No es verdad? Ese vendría a ser mi hoja de trabajo. Obviamente que nuevamente aplicamos lo mismo, ¿no es verdad? Aplicamos el detalle de decirles, bueno, haremos esto, qué sé yo. En equipos, volvemos a trabajar en grupos, les decimos, aquí tienen la política institucional, aquí tenemos el objetivo estratégico, planteen su indicador, planteen el resultado y planteen la meta. Bien. Ahora, muchas veces este resultado y esta meta, ¿no es verdad? Dan casi una similitud, ¿no es verdad? Porque un resultado puede ser también plasmado como como este, ¿no es verdad? El resultado es que se tenga se tenga una ejecución mayor o igual al 80% de las actividades académicas, ¿no es verdad? Ese es mi resultado, ¿no? Entonces mi meta es alcanzar ese 80% de las actividades académicas, ¿no? Entonces, a veces medio que la redacción, ¿no es verdad? La redacción nos permite tener un grado de igualdad, se puede decir, o sea, de similitud entre lo que es el resultado y lo que es la meta. Bien. Ahora bien, ¿qué otro, a ver, qué otro objetivo estratégico podríamos plasmar o qué otro resultado podríamos tener?
A ver, ¿qué me dicen? A ver, doctora, inserción de estudiantes, digamos, que están en último año de formación a los diferentes proyectos. Puede ser esa, ¿no? Porque mire que la universidad a veces, hace rato estaba chequeando el Plan Nacional de Desarrollo de CV, pero hay cosas interesantes, pero en la práctica no se observa el cumplimiento de eso, doctora, ¿no? Hay algo acá que les quiero aclarar. Para que en algunos casos, ¿no es verdad? Cuando nosotros vamos a plasmar, esto es nuestra ayuda a memoria, ¿no es verdad? Del equipo de trabajo. Cuando se va a plasmar ya en el documento en sí, generalmente ese de acá lo colocamos, ¿no es verdad? Directamente ponemos meta, el porcentaje. Bien, generalmente, por cierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos decían, si ustedes recuerdan, pero esto es su insumo del equipo de trabajo. Lo que sí, si recuerdan bien, nos decían que podíamos insertar, ¿no es verdad? A este análisis, ¿qué podíamos insertar? Por ejemplo, podíamos insertar lo que es la unidad responsable. Es decir, ¿quién va a ser el responsable de llevar adelante, ¿no es verdad? Esta actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la universidad, ¿quién puede ser el responsable? Directamente, como estamos hablando de actividades académicas, no nos olvidemos. El rector es responsable de la parte administrativa y el vicerrector de la parte académica, ¿no es verdad? Entonces, sería vicerrectorado, ¿no ve? ¿Qué otras instancias más tendrían que ser responsables? Las facultades, ¿no es verdad? Los decanos, facultades, los decanos. Carreras. ¿Quiénes más? Decanos. ¿O serían quiénes? Autoridades académicas. Al decir autoridades académicas, nosotros estamos englobando a decanos, a directores, ¿no es verdad? A coordinadores de carrera o coordinadores de programa, ¿no es verdad? A todos ellos los estamos englobando. Además, de la parte administrativa, ¿quién más estaría? Lo que es planificación. ¿Pero qué planificación? No la planificación, no la dirección de planificación institucional, sino tendría que ser que la dirección o el departamento, dependiendo de cómo le llaman en la universidad, ¿no es verdad? O la unidad de planificación académica, ¿no es verdad? Entonces, ahí ya vamos viendo quiénes, esto, por ejemplo, ¿no es verdad? Esta parte de acá, sí pueden incluir en el insumo que le van a dar a los equipos, a los grupos, como también. Pero eso ya se constituye, ¿no es verdad? En un insumo para quienes, para el equipo que va a desarrollar ese trabajo, ¿no es verdad? ¿Qué más? Doctora, ¿no te insertó gobierno estudiantil? Claro. En la universidad. Sí, pero en el tema en los equipos sí están docentes, están estudiantes, ¿no es verdad? En los equipos. Y obviamente está la parte administrativa apoyando todo este trabajo, ¿no es verdad? Como unidad responsable, por ejemplo, no pueden estar los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes están en ese proceso de aprender, ¿no es verdad? De decir, bueno, si alguna cosa falta, de decir, esto está faltando o esto está mal, o decir, estamos satisfechos, nos gusta, ¿no es verdad? Pero ¿quiénes tienen que ejecutar estas actividades académicas? Las unidades responsables. Ojo acá.
Pero, doctor, esto quedaría por en el caso de la UMSA, digamos, ¿no ve? Ya. Pero en el caso de la UPA, no, doctora, porque ahí es el voto universal y ahí directamente tienen que ver más los estudiantes, porque un docente es igual digamos, que un estudiante, digamos, en el caso de nuestra universidad, la UPA, por ejemplo. Mucho tiene que ver, por ejemplo, en la elaboración de los POAs, de los No, planes. no. Acá también, en todas las universidades. Por eso yo les decía, este insumo, estos equipos está formado por docentes y estudiantes. Los docentes y estudiantes están desarrollando estas políticas, estos objetivos. Pero la unidad responsable es aquella, ¿quién va a estar responsable de ejecutar o de llevar adelante este objetivo estratégico? El vicerrectorado, las facultades, las carreras, la dirección de planificación académica. Por ejemplo, habrá estamos hablando de este objetivo estratégico. Habrá actividades o habrá objetivos estratégicos donde tengan como responsables, por ejemplo, las PUL. Bien, entonces, en este lado, sí o sí estamos hablando de lo que es este objetivo, ¿no? Ahorita no se me viene a la mente qué objetivo estratégico tendrían que estar como responsables también los de la TIC. Por ejemplo, qué sé yo, llevar adelante actividades, ¿no es verdad? De quizá investigación o de interacción, ¿no es verdad? Donde no estarían como unidad responsable. ¿Cómo estarían? Como actores, ¿no es verdad? Como actores. ¿Quiénes son actores acá para ejecutar esto? Las autoridades académicas, porque estamos hablando de las personas, los docentes, ¿no es verdad? Y aquí sí entran los estudiantes como actores que están participando para llevar adelante y dar cumplimiento a este objetivo estratégico, ¿no? Porque una cosa es la unidad, ¿no es verdad? Y otra cosa son los actores. Bien, entonces, para desarrollar las actividades académicas van a estar los docentes liderando, ¿no es verdad? Que las van a desarrollar junto con los estudiantes para mejorar o que asimilen de mejor forma algún proceso de enseñanza, ¿no es verdad? Pero estos docentes no tienen que haber inscrito en sus programas de asignatura estas actividades que han debido ser aprobadas previamente por las autoridades académicas. Por ejemplo, los viajes, ¿no es verdad? El docente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a preparar un pequeño proyecto, un pequeño programa de viaje, donde establecerá qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, qué se va a aprender, todo, ¿no? Lo va a presentar a su director de carrera, el director de carrera analizará, verá y dará el ok, ¿no es verdad? ¿Por qué va a dar el ok? Porque ese docente tiene que pedir la autorización, por ejemplo, si va a viajar y necesita el bus, ¿no es verdad? No va a ir y le va a decir, oiga usted, por favor, deme el bus. No, no ve, tiene que estar autorizado por la autoridad correspondiente. Y esa autoridad no puede decir, sí, denme el bus. Tiene que haber un documento académico que diga por esta razón. Y ese documento académico, ¿cuáles son? Son los proyectos educativos. ¿No es verdad? Dentro de esos proyectos educativos que ustedes justamente lo vieron en el anterior módulo, ¿no es verdad? Estará ahí plasmado qué es lo que se va a hacer, cuántos van a integrar, quiénes van a ser los actores partícipes justamente. ¿No es verdad? Ahora bien, una vez que se ha plasmado todo esto, ¿sí?
una vez que ya tenemos plasmado todo esto, es decir, fíjense, ya hemos hecho la parte 1 que es el enfoque político, tenemos todo esto, nos da resultados, metas, todo. Entonces, el equipo ya tiene todo el insumo. Entonces, lo va a ir plasmando en un documento. Bien. ¿Y qué más quedaría? Quedaría realizar el marco operativo. El marco operativo implicaría que a continuación de esto tendrían que colocar, por ejemplo, la estructura organizacional de la universidad, ¿verdad? Donde ahí estará el rector, sus dependencias de rectorado, vicerrectorado, sus dependencias, ¿verdad? Las unidades facultativas, de cada unidad facultativa, su estructura, ¿verdad? ¿Qué más tendría que tener? El presupuesto, ¿verdad? ¿Qué más tendría que tener? ¿Cuál va a ser el sistema de seguimiento y evaluación que se va a dar? ¿Verdad? Y todo eso lo van a ir desarrollando, ¿verdad? Entonces, acá nuevamente, acá, se van a armar nuevamente otra hojita de trabajo, ¿verdad? La estructura organizacional, obviamente que no la van a tocar porque eso ya está instalado, ¿verdad? El presupuesto ya está asignado, ¿verdad? La estrategia de financiamiento tampoco lo van a tocar, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a ver? El sistema de seguimiento y evaluación, ¿verdad? Porque eso necesitan consensuar. Bien, entonces ahí el equipo de planificación que les va a decir, ahora vamos a ver el sistema de seguimiento y evaluación. ¿Ok? ¿Seguimiento a qué? Seguimiento, a ver, entonces, ¿a qué vamos a hacer seguimiento? A ver, a los planes curriculares. Ok. Seguimiento, ¿a qué más vamos a hacer? Vamos a hacer, por ejemplo, seguimiento a los planes de asignatura o programas de asignatura. ¿No es verdad? Entonces van a ir, ¿no es verdad?, en consenso definiendo cuáles son los instrumentos que van a desarrollar para cada uno de estos temas. ¿No es verdad? Está normado dentro de la regulación del sistema de universidades bolivianas cuál va a ser ese seguimiento y evaluación que se va a dar. Bien. Sin embargo, ya dentro de cada universidad es potestad de cada universidad llevar a consenso que es, ¿no se va? Es decir, les van a dar como insumo esta regulación, ¿no es verdad? Y les van a decir, acá está regulado que se haga seguimiento a estos temas. Y ya, en consenso definirán, ¿no es verdad? Y además van a definir qué tipo de instrumentos se van a utilizar. De forma tal que al momento de crear un instrumento, por ejemplo, para el seguimiento a los programas de asignatura, ¿no es verdad? Nadie se arrebate y diga, uy, no, ¿cómo nos van a preguntar todo eso? ¿Por qué este instrumento así? ¿No es verdad? No va a haber ese tipo de cosas porque ya va a estar consensuado. Bien. Entonces, hasta acá es el programa, el plan estratégico institucional. Ahora lo vamos a ver algo rapidito. Si pueden ver el Excel. Sí, doctora. Ve. Bien. Sí. Este es un plan operativo general. Bien, el plan operativo, ustedes lo tienen, ya lo habíamos visto acá en el Power. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Entonces ya habíamos visto con anterioridad qué es lo que tiene que tener, ¿no es verdad? Habíamos visto estos cuadritos como
cómo se van a ir articulando cada uno de sus unidades, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, aquí tenemos, ¿no es verdad? Entonces, hemos ido viendo, ¿me recuerdan? La articulación, este es el cuadrito que hemos desarrollado, pero de forma separada, ¿no es verdad? Que no hemos puesto aquí el código, que eso no lo hemos puesto. Obviamente que recuerdan que todo tiene que estar bien numeradito. No hemos hecho ejemplos. Entonces, cuando ustedes vayan desarrollando, pondrán 1, ¿no es verdad? Y la descripción tendría que ser el objetivo estratégico, ¿no es verdad? Entonces, acá, lo mismo, ¿no? Entonces, ahora aquí ya, este es el catálogo básico de indicadores, ¿no es verdad? Por ejemplo, aquí dice, el indicador es número de carreras y programas académicos con diseños curriculares actualizados, flexibles y pertinentes. ¿No es verdad? Nosotros habíamos puesto algo similar, ¿no es verdad? Número de actividades académicas, ¿no es verdad? Entonces, entonces acá, si no encontramos algo, sí nos sirve de guía, ¿no es verdad? Ahora aquí tenemos el plan operativo anual, ¿no es verdad? Entonces, generalmente en las instituciones, este plan operativo anual lo hacen bajo un sistema donde más o menos es parecido a lo que es el POE, perdón, el texto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Colocan acá su objetivo de gestión institucional, ¿verdad? ¿Cuál es ese objetivo de gestión institucional? Espérate. Nuestro objetivo estratégico, ¿verdad? Nuestro objetivo estratégico. ¿No es verdad? ¿Qué más nos dice? El periodo. El periodo es el año, ¿no es verdad? El año en el cual. A ver, vayamos aquí. Nos dan también el indicador. Eso está, ¿cómo les digo? Esto está directo para que ustedes lo coloquen en lo que es su plan, en su documento, ¿no es verdad? Este de acá, por ejemplo, vendría a ser ya su hoja de trabajo, ¿no es verdad? A ver, esto, ¿qué duración va a tener? ¿Recuerdan? ¿Qué duración tenía que tener los POAS? Desde el 2019 hasta el 2021. ¿No es verdad? Esa es la duración que tenían que tener. El indicador que ya lo tenemos plasmado acá. ¿No es verdad? Lo tenemos plasmado acá, el indicador. Es solamente copiar. ¿No es verdad? Ahora aquí la programación. Eso implica que ustedes tienen que programar. Este indicador que habíamos visto y habíamos colocado acá. ¿No es verdad? Este indicador. A ver, lo vamos a volver a copiar eso. Esto no entra. Esto no entra, ¿no es verdad? Este no entra. El objetivo, lo que vamos a hacer esto es borrarlo. Bien. Decíamos al indicador, sí. Dice la programación, el bien, norma o servicio. ¿Eso qué implica? Que ustedes coloquen, ¿no es verdad? Si es un bien, es una norma, es una regulación o es un servicio. Aquí en indicador. Dice el código, es la numeración, la denominación es básicamente ese, ¿no es verdad? Ese. Esa es la denominación. Ahora bien, ¿dónde está? Acá, el tipo directamente nosotros ya lo tenemos aquí plasmado, ¿no es verdad? ¿Cuál es el tipo? De gestión, categoría va a ser de proceso, nivel de articulación. Plan de desarrollo universitario, plan estratégico institucional y PO. ¿No es verdad? Entonces, básicamente, es eso. ¿No es verdad? Acá en la programación trimestral.
aquí en la programación trimestral. Puede ser, dependiendo de cada universidad. Algunas universidades planifican en forma de trimestre, otras en forma de semestre, otra vez en forma de cuatrimestre, ¿no es verdad? Entonces, aquí viene la planificación. Pongámosle trimestral. Tal cual está, ¿no es verdad? Entonces, diremos en porcentaje. Ok, entonces aquí diremos, a ver, mi primer trimestre, ¿qué seguía? Habíamos dicho cuál es nuestra meta. ¿Recuerdan? El 80%. Bien, entonces yo puedo decir, a ver, mi primer trimestre, ¿qué seguía? Que sea el 10%, ¿no es verdad? El segundo trimestre ya me voy a poner las pilas, digamos, un 30% y es un 40%. ¿No ve? Y, ¿qué seguía? Otro 30% el siguiente semestre y el último trimestre el 10%. Entonces yo ya tendría que el 80%. ¿No es verdad? Entonces ahí yo tengo acá el 80%. Mi meta anual es ese 80%. Ojo, nosotros aquí tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra meta es el 80%, pero en todo el tiempo. ¿Qué tiempo habíamos puesto? 2019 al 2025. En todos esos años. Eso implica que, fíjense, que si en 5 o 6 años tengo que llegar al 80%, en un año, ¿cuánto voy a llegar? Mi meta anual, ¿cuál va a ser? Mi meta anual. De ese 80%, ¿es verdad? De ese 80%, ¿qué sería? Digamos un 20%. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo plasmamos ese 80 que lo habíamos hecho a 20? ¿No? Entonces, simplemente yo vuelvo a recalcular. Entonces, puedo agarrar una regla de 3 simple y decir, esto equivale a 80 y X equivale a 20. ¿Cuánto me daría mi porcentaje? O si no, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que yo hago? Yo simplemente digo, a ver, para 20% yo aquí pongo 5, aquí pongo 8. ¿Cuánto sería? 13. ¿No es verdad? Aquí yo pongo, qué sé yo, un 6%. ¿No es verdad? ¿Cuánto sería? 19. Y 20, ¿no es verdad? Entonces yo ya aquí estoy poniendo. ¿Por qué estoy modificando esta planificación trimestral? Porque mi meta anual es 20%. ¿Por qué? Porque he revisado mi meta y aquí me dice 80%. Sí, pero el tiempo, y eso es muy importante que acá el equipo de planificación tome en cuenta, que sea el tiempo. Este tiempo es desde el 2019 hasta el 2025. ¿No es verdad? Este tiempo, este año. Por tanto, anualmente ya no va a ser 80%. Puede ser el 20%. ¿No es verdad? Eso es lo que me dice esta tablita. Y acá, presupuesto programado, aquí ya. La unidad de la dirección administrativa financiera, lo que es conocida más como DAF, ¿no es verdad? Ya le va a hacer el análisis y va a asignarle un presupuesto. Obviamente que cada unidad facultativa va a hacer este mismo análisis y va a decir, a ver, yo requiero tanto presupuesto.
Y sumado todos los presupuestos, la edad va a decir, en global se requiere X. Bien. El siguiente formulario. Código de articulación, que básicamente es este código que nosotros vamos a colocar acá. ¿No es verdad? Aquí digamos 001. Estamos articulados con la estrategia 1, ¿no es verdad? Con el área estratégica 1, si tomamos este ejemplo. ¿No es verdad? Y aquí mi objetivo estratégico es 1. Entonces sería 001, aquí 1, 1. ¿No es verdad? Y aquí será 001, aquí 1, aquí 1. ¿No es verdad? Eso copiamos lo mismo, lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que ha aumentado? ¿Qué es lo que ha aumentado de acá? Ha aumentado la unidad responsable. ¿No es verdad? Aquí le pondrán la categoría programática que eso está ya directamente cada unidad ya sea facultativa, ya sea administrativa dentro de la universidad tiene su propia categoría programática, ¿no? Entonces eso en función a ese numerito colocar, ¿verdad? Y la denominación, ¿cuál es? La unidad responsable, ¿qué se lleva? Por ejemplo, la dirección de planificación académica, o pondrán vicerrectorado. Bien, ese es básicamente el curso, ¿verdad? Este es el siguiente, que básicamente es el código del indicador. Aquí teníamos ese código que aquí, ¿verdad? Se lo copia. ¿Qué operación? ¿Eso qué implica la operación? La operación, ¿recuerdan los niveles de operación? La operación es qué actividad yo voy a desarrollar para llevar adelante esta actividad. Es decir, este indicador. ¿Qué operación? Acá nosotros podemos, por ejemplo, copiar estas dos haciéndonos, ¿verdad? Podemos copiar y aquí incluir una columna y colocar la operación. ¿Verdad? A ver, ¿qué operación voy a hacer para alcanzar este indicador, para alcanzar este objetivo estratégico, para alcanzar esa política? A ver, ¿qué operación ustedes creen que se puede hacer? Por ejemplo, se me ocurre, esto tiene que ver mucho con la unidad responsable. Vamos a poner aquí. Vamos a insertar como una ayuda a memoria de una columna que es la unidad responsable. Y la unidad responsable viene a ser la dirección de planificación para cumplir este indicador, este objetivo estratégico. ¿Qué operación puede hacer? Un seguimiento, ¿no es verdad? Un seguimiento ¿a qué? A las actividades académicas de desarrollo. Ahora, por ejemplo, si hablamos de, qué sé yo, de la carrera, la operación ya va a ser diferente. ¿No es verdad? Entonces, la operación va a tener mucha relación con la unidad responsable. Cada operación va a ser diferente en cada unidad responsable. Bien, acá,
Igual, para esta operación, ¿cuál va a ser la programación trimestral? Lo que habíamos puesto, ¿no es verdad? Un 100%, a ver, yo voy a avanzar aquí 25, 25, 25 y 25. Total 100%. ¿Qué fecha? Como estamos hablando ya operativo anual, entonces es desde enero hasta diciembre. Y acá, presupuesto asignado. Eso ya me lo da la data. Y ahí se lo coloco. ¿No es verdad? Acá, el siguiente. ¿Qué es lo que me dice? Código de articulación, que eso lo vamos a ir copiando. ¿No es verdad? Aquí tengo mi código. Eso se va copiando. La descripción del bien. La unidad de medida, la cantidad de presión y tal. ¿Esto qué es? Aquí se va a notar qué insumos, qué material de trabajo se necesita para poder alcanzar, ¿no es verdad?, esa operación. ¿Qué tipo de insumos, por ejemplo, podemos tener? ¿Qué podemos necesitar? En el ejemplo que poníamos de seguimiento para esa operación. Por ejemplo, necesitamos hojas. ¿No es verdad? Aquí pondremos hojas de acuerdo al sigma. Va a salir y va a decir hojas tamaño carta. Bien, unidad de medida. A ver, va a ser hojas paquete. No me voy a comprar una hojita, ¿no es verdad? Pondré paquete, un paquete de 500. Bien, puedo poner caja. Cantidad. ¿Cuántas unidades voy a necesitar? Digamos, para hacer solamente este seguimiento, digamos, dos paquetes de 500. El precio unitario. A ver, ¿a cuánto está cada caja? Es decir, cada paquete. Realmente no sé cuánto está. ¿Cuánto está? ¿23, 25, 27? Sí, está por ahí, está por ahí. ¿No? Entonces ponemos, ¿no es verdad? Ponemos el precio. La unidad de partida del gasto, que ahí está directamente del sigma, les va a bajar ahí directamente, y el total presupuesto, que es básicamente la multiplicación entre el precio y la cantidad. Que todo esto directamente ya va a estar programado. Esto ya está programado. Cuando ustedes aquí van a hacerle un clic y van a buscar en el software que ustedes tengan dentro de la universidad, van a buscar hojas. Van a buscar. Automáticamente les va a salir las opciones de unidad de medida que van a seleccionar. Aquí ustedes sí van a tener que colocar. El precio sí van a tener que colocar. Cuando hayan colocado el bien, hayan seleccionado el bien, automáticamente les va a salir la partida. Y el total presupuesto automáticamente, porque ya va a estar multiplicado. Entonces, ¿no? Y la fecha en la que se requiere, ustedes ya van a colocar esa fecha. ¿Bien? Este es un formato. Cada universidad, este mismo formato lo ha asimilado y le ha puesto su particularidad. ¿Qué sé yo? En algunos, por ejemplo, le han puesto un poquito más. Puede ser que le hayan puesto fuente de dónde proviene, ¿no es verdad? Lo que se va a comprar, ¿no es verdad? Y acá viene siendo casi lo mismo. No, básicamente es el mismo, ¿no? Sí, creo que hemos copiado el mismo. Si partida por objeto del gasto, es lo mismo, total de presupuesto. ¿No es verdad? Entonces, ahí terminamos lo que es el código. ¿Ok? Entonces, este viene a ser el plan estratégico institucional, que lo hemos visto así a grosso modo, muy rapidito, ¿ok? De lo que es el plan estratégico institucional y su articulación con el POA. Entonces, fíjense, empieza el POA, básicamente, surge de dónde? De mi objetivo, ¿no es verdad? Estoy partiendo de mi objetivo, el indicador, que yo ya lo he construido, ¿dónde? En mi plan estratégico institucional. Yo lo voy asumiendo, lo voy haciendo, ¿no es verdad? Entonces, en la hojita, en esta hojita que hemos hecho, solamente estamos teniendo nuestras hojas de trabajo.
estas hojas de trabajo se convierten en insumo para quién, para los planificadores, para el equipo de planificación que va a plasmar en un documento, ¿no es verdad?, esas mismas hojas de trabajo y también su. ¿Bien?